Sejam todos muy bienvenidos bem-vindos a una a mais uma transmisión más del transmissão do Instituto Instituto Vida para Vida Todos. para Todos. Tema general, Tema geral, Gálatas, el único o único evangelio, evangelho, el o evangelio de evangelho de Cristo. Cristo. Mensaje Mensagem número 7. 7. Las Obras obras da de la lei ley ou o el oír con ouvir fe. da fé. Lectura de la Leitura da Biblia, Bíblia, Gálatas Gálatas 3, 3, versículos del 1 de 1 al 3. a 3. Gracias a Dios Graças que el a Señor Deus que nos o ha Senhor nos dado deu una uma excelente excelente conferencia en la estancia Árbol de Vida, vida, donde nosotros pudimos disfrutar de los 6 mensajes sobre el libro de Gálatas. Y Gálatas llegó en un buen momento, porque nosotros acabamos de leer el libro de Nehemías una vez más y llegamos a Nehemías, al libro de Nehemías capítulo 7, donde nos dice: Depois que os muros foram reedificados, as portas assentadas, Neemias então começou a compor, o serviço, a administração e o governo dentro dos muros de Jerusalém. Graças a Deus que ali foram estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas y también los que administraban la ciudad de Jerusalén. Y todas las cosas, gracias a Dios, a partir de entonces, comenzaron a ser colocados en orden. Y lo mismo sucede con nosotros. La iglesia está viviendo en el momento actual exactamente ese momento de Nehemías 7 en adelante. Nosotros estamos siendo colocados, nuestro servicio está siendo colocado en orden y para Señor restaurar nuestro entusiasmo y nuestra excelencia en el servicio a Dios. Gracias a Dios. Y nosotros entendemos también que el libro, la carta que Pablo escribió a los Gálatas, tuvo un paño de fondo en que los judaizantes, ellos fueron hasta Galacia para perturbar a los creyentes gentiles que querían conducirlos de regreso a la práctica de la ley, a la práctica de la circuncisión. Y Pablo estaba desesperado con esto, porque estarían volviendo hacia atrás todo aquello que echando a perder todo aquello que Pablo trabajó en medio de ellos, el evangelio que fue predicado a ellos. Por tanto, vamos a entrar directamente hoy en el capítulo 3, versículo 1, que nos dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Entonces, Gálatas insensatos. Gálatas realmente eran insensatos. Insensato significa total falta de juicio y de buena conciencia. ¿Y quién os fascinó? Esta palabra fascinar tiene el sentido en la palabra original en griego de hechizar. ¿Quién os hechizó? Quiere decir, quién los sedujo. Entonces, había un sentido en esta palabra de que algo de la magia, algo de una seducción maléfica. Entonces es algo que tiene la mano del enemigo allí intentando desviar a los Gálatas del camino correcto. Y allí dice, ante cuyos
ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificados. Yo no sé si ustedes entendieron esta palabra que Pablo usó para expuesto. Entonces, la crucifixión de Jesús, Dios la puso en evidencia, Dios la expuso. Es muy importante que nosotros entendamos que Dios quiere y quiso de exponer la cruz de Cristo, exponer la crucifixión de Cristo. Entonces, por esto es que Pablo, él trabajó mucho con relación a la cruz de Cristo, que es el punto central de la verdad del Evangelio. Entonces, vamos primeramente a leer Juan capítulo 3, cuando Jesús hablaba con Nicodemos. Juan capítulo 3, él habló una frase. Juan capítulo 3, versículo 14. Él dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta palabra, así como, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, quiere decir, levantar significa poner en evidencia, exponer al público. Si usted no desea exponer algo, Dios mandó a que levante la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre, y era necesario que Jesús de la misma manera sea levantado. Esto nosotros podemos verlo en Números 21, este hecho cuando ocurrió. Déjenme ver aquí. El libro de Números, capítulo 21, versículo 8 y 9. Allí, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, hermanos, el pueblo nuevamente murmuró contra Dios y contra Moisés, y Dios mandó entre el pueblo serpientes abrasadoras, serpientes ardientes, y mordían al pueblo, y murieron muchos en el pueblo de Israel. Y entonces el pueblo clamó a Moisés diciéndoles que se habían equivocado, habían pecado, y Moisés entonces oró por el pueblo, y ahí vino la solución de la salvación de quien fue picado, mordido por la serpiente ardiente. Entonces, Dios mandó que Moisés haga una serpiente de bronce y colocase esta serpiente de bronce en un asta, y le pidió a Moisés que la levantase aquella asta con aquella serpiente de bronce. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios desea exponer la crucifixión de Cristo. Entonces, colocar en un asta es para que todo el público vea. Entonces, Dios desea exponer la cruz de Cristo. Hermanos, la cruz de Cristo debe ser expuesta,
nosotros predicamos sobre la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo, hermanos, es la verdad, es el punto central de la verdad del Evangelio, de nuestra salvación y de nuestra cura. ¡Aleluya! Entonces, todo aquel que mirara a la serpiente de bronce, si esta serpiente no estuviese colocada en un asta y fuese levantada, no podía mirarla, pero quien mirase a la serpiente de bronce era curada. ¿Por qué Jesús entonces fue colocado a la semejanza de esta serpiente de bronce? Porque en Romanos capítulo 8, versículo 3, ustedes recuerdan que yo he enfatizado que cuando Cristo murió, Él fue llevado a la cruz con la semejanza de la carne de pecado. Semejanza. Capítulo 8, versículo 3 de Romanos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo, nuestro Señor Jesús, Él vino en carne, solo que Él no participó del pecado, no participó de la naturaleza pecaminosa que había en la carne, pero Él había participado solo de la semejanza de la carne del pecado, así como aquella serpiente de bronce que Dios le mandó a Moisés que haga, no tenía el veneno de la serpiente, tenía solamente la semejanza de la serpiente. ¿Ustedes entienden? Entonces, en Jesús no era una serpiente venenosa como el hombre caído. Él vino para ser un hombre, pero Él tomó solamente la semejanza de la carne pecaminosa. Entonces Dios mandó que Moisés haga una serpiente de bronce que tiene solo la semejanza y no tiene la naturaleza pecaminosa dentro de sí. ¿Ustedes entienden? Entonces es así que cuando Dios crucificó, Dios propuso la crucifixión de Jesús. Cuando Dios crucificó a Jesús, ¿qué sucedió, hermanos? El pecado fue allí crucificado. La carne fue allí crucificada. Por eso que Romanos 6, versículo 6 dice, fui crucificado con Cristo, nuestro viejo hombre. Esta es nuestra solución. Esta es nuestra solución. Si usted intenta mejorar su conducta, continuando con su viejo hombre vivo, su carne pecaminosa aún viva, usted no se librará nunca del pecado, nunca se libertará de esta carne pecaminosa. Entonces, ¿cuál es la manera, la solución de Dios para que nosotros nos libremos de esta carne pecaminosa? Es la cruz. Por eso, hermanos, la cruz es nuestra salvación. La cruz es nuestra cura. Entonces, quien miraba a la serpiente de bronce sanaba. Entonces, vamos a ver, por eso que Pablo predicaba la palabra de la cruz. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, no es sabiduría del hombre, la elocuencia, en la técnica de oratorias, no en sabiduría de palabras, sino para que no se anule la cruz de Cristo. Porque la capacidad humana en la elocuencia, en la elocución, aún está en el viejo hombre en la carne. Pero Pablo no quería usar la capacidad del hombre para predicar a Cristo, para no anular la cruz de Cristo. Ciertamente
La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios, sabiendo que yo por la fe ya morí con Cristo y por la fe yo resucité también con Cristo. Y hoy, hermanos, yo ya no vivo bajo la esclavitud del pecado. Hoy yo vivo en novedad de vida por la resurrección de Cristo. ¿Está bien? Entonces es poder de Dios. Solo el poder de Dios es capaz de hacer esto para mí, a favor mío. Por eso aquí dice, voy a continuar leyendo. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, creer en la predicación es creer en la locura de la predicación. Creer en la cruz de Cristo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso ustedes perciben que estas cortas, pocas palabras aquí nos muestra que, hermanos, Dios no necesita que el hombre viva o sirva a Dios según su propia sabiduría o según su propia capacidad. Dios quiere eliminar nuestro viejo hombre. Él quiere dar un nuevo comienzo al hombre a través de su resurrección y Él tenga libertad a través de su espíritu en hacer las cosas y vivir por nosotros. Por eso, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo soy poderoso, yo soy capaz, yo sé hacer muchas cosas. No, Dios no quiere esto. Dios quiere que nadie se vanagloríe en la presencia de Dios. Deje que Dios haga la obra de Él a través de nosotros en resurrección. No usando nuestra sabiduría. En el capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Si yo hiciese, aún estaría en el viejo hombre, aún estaría en la carne, o lo mejor de la carne, usando mi capacidad, mi ostentación en el lenguaje. No, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Solo esto es lo que yo quería saber entre vosotros. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Hermanos, ustedes vieron que en el Nuevo Testamento y en resurrección, hermanos, todo es hecho por el Espíritu en el poder de Dios. No es hecho por la sabiduría humana, no es hecho por la capacidad humana, técnica humana, sino que es hecho por el poder de Dios a través de la palabra. Es esto que Pablo quería mostrarnos a nosotros, que volver a la práctica de la ley significa ¿qué cosa? Significa volver a confiar en la capacidad humana, en la sabiduría humana, anulando la cruz de Cristo. Por eso, Dios escogió las cosas locas del mundo para avergonzar a los sabios y escogió las cosas débiles del mundo para avergonzar a fin de que nadie se vanaglorie en la presencia del Señor. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta palabra, predicación de la fe, esto es un poco extraño nosotros hablar en portugués esta palabra oír de la fe. Sin embargo, en el original, esta predicación, la palabra predicación es acoye. Acoye es exactamente el sentido de oír o el oído. Entonces, allí esta palabra es oír. ¿Por qué Pablo esta palabra? Oír de la fe o con fe. Esto es importante que entendamos. En Romanos capítulo 10, él ya había usado este término. Vamos a abrir nuestra Biblia. Romanos 10. Romanos 10. Versículo 17. Así que la fe es por el oír. Esta palabra predicación en portugués es exactamente la misma palabra de Gálatas 3:2. Entonces, la predicación en portugués aquí es la facultad de oír, el sentido de oír o oído. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, aquí, cuando usted oye la palabra de Dios, de Cristo, usted obtiene fe. Solo que este oír, Gálatas 3:2, oír con fe, el más que meramente usted tener la facultad de oír y oír una palabra. No, este oír aquí significa usted haber recibido y haber colocada la palabra en su corazón. Entonces, oír es muy importante en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, oír la palabra de una manera adecuada. Hermanos, muchos oyen las bellas predicaciones, muchos hombres liberan sermones, muchos oyen la palabra de Dios, pero hermanos, muchas veces entra por un oído y sale por otro oído. Y lo que queda en el corazón es casi nada. Entonces, hermanos, por eso nosotros necesitamos entender qué es oír que Dios desea. Entonces nosotros, yo ya usé varias veces, pero vamos a volver a Éxodo 19. Éxodo 19, después que Dios quitó al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, de Egipto, y finalmente ellos llegaron al monte Sinaí, donde Dios quería hablarle. Monte Sinaí. Y allí en el monte Sinaí, versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Hermanos, estas pequeñas expresiones, estos pequeños versículos, tienen una importancia muy grande. Aquí nos muestra, hermanos, que Moisés, como profeta de Dios, como enviado de Dios, no tiene la libertad de dar su propia opinión y hablar sus palabras.
Dios le dijo, así hablarás, y él tenía que transmitir fielmente aquello que Dios le habló a él. ¿Es verdad? Entonces, hermanos, un profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios, él solo habla aquello que Dios colocó en su boca y Dios le ordena. Para eso está Deuteronomio 18. Aquí, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y os he traído a mí. Yo hice todo esto para finalmente ustedes sean mi pueblo. Yo hice todos estos milagros con mi poderosa mano y los traje a ustedes hasta aquí. ¿Es para qué? Para que ustedes sean mi pueblo, ustedes sean mi propiedad exclusiva. Solo que para que esto se concrete existe una condición. ¿Cuál es la condición? Por eso aquí dice así. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, hermanos, esta es la única condición que Dios impone al pueblo de Dios. Lo mismo hoy, Dios solo tiene una condición para usted, que usted oiga diligentemente su palabra y guarde su pacto. En otras palabras, usted oye, usted debe oír diligentemente la palabra y practicar y colocar en acción aquello que Dios le hable. Entonces, hermanos, esta es la única condición. ¿Por qué? Porque el resto Dios lo hará a través de su palabra. Dios tiene el poder para hacerlo. Entonces, en cuanto a usted, es solo oír con diligencia y colocarlo en práctica. Ahí, el resto Dios va a hacer. Por eso Él dice así. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros, ahí viene la consecuencia, ahí viene el resultado. Ahí el resultado no necesita, Dios no necesita de su capacidad. La palabra de Dios a través de usted, a través del Espíritu de Dios, hará la obra. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y no solo esto, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Hermanos, no necesita nosotros esforzarnos para hacer esto. Si nosotros oímos fielmente, diligentemente la palabra de Dios y guardamos su pacto, Él va a hacernos su propiedad exclusiva, su tesoro particular. Él va a hacer de nosotros un reino de sacerdotes en que todos aquí sirven a Dios y una nación santa. Todos nosotros vivimos por la vida santa de Dios. Hermanos, ¿quién va a hacer esto? No es usted cambiar su comportamiento y tornarse un santo, no. ¿Quién va a hacer esta obra, hermanos? Es la palabra. Y en verdad es el Espíritu que es Dios, a través de su palabra, a través de su poder, Él va a ejecutar si usted oye diligentemente su palabra. Por tanto, hermanos, oír aquí no es oír superficialmente. No es estar aquí oyendo y después olvidarse. Escucha y se olvida. Por eso Dios conoce al hombre. La madre sabe. Cuando le dice al hijo, hijo, haz esto, no se olvide de llevar abrigo. Y el hijo, ¿qué dice? Ya sé, mamá. Y después la mamá le dice de nuevo, hijo, tú llevas abrigo. Claro, ya sé, mamá. Cuidado. No cruce la calle de cualquier manera. Ya sé, mamá. Es siempre así. Y después no hace lo que la madre le dice. Es así. Dios conoce al hombre. Conoce al hombre. Cuando yo era estudiante, yo sabía cuánto. Cuando el profesor daba una clase, daba una lección, daba una clase, explicaba una materia, y usted allí aparentemente oyó todo, usted entiende. Y después usted, al momento, usted no consigue resolverlo.
parece que entendió, pero no entendió. Y yo fui profesor universitario en una facultad de ingeniería. Y yo pasaba una teoría, un teorema para mis alumnos, explicaba cómo se resuelve un problema. Y yo le preguntaba a todos, ¿ustedes entendieron? Y todos decían, sí, entendimos. ¿Todos entendieron? Sí, todos entendimos. Muy bien. ¿Ahí qué hago? Yo sé que ellos no entendieron. ¿Ahí qué hago entonces? Yo le pido para que cada uno se quede en su banco y hago otro ejercicio parecido al que resolví para ellos. Hago otro ejercicio y ellos copian y ahora ustedes van a resolver. Ahí me miran y no salen del lugar. Yo tengo que pasar de banco en banco. No tiene sentido explicar en público. Yo tengo que ir de banco en banco ayudándolos a salir del cero, comenzar a avanzar. Y yo explicaba, piensa así, haga así, de banco en banco. Hermanos, ellos haciendo es que van a entender. Yo hacía con ellos así. Entonces, Dios sabe que oír, solo oír, no resuelve. Por eso que Él colocó aquí en Deuteronomio 6. ¿Es eso? Deuteronomio 6. Dios dice así. Versículo 1 habla de los mandamientos, estatutos y juicios que enseñanse. El versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluya leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Quiere decir, Israel, oye Israel, ustedes tienen que poner atención a mis palabras para cumplirlas, mis palabras, cumplir mis mandamientos, para que te vaya bien. Si usted oye con atención a mis palabras y usted las practica, todo le va bien. Hoy pasa lo mismo. Si nosotros oímos diligentemente la palabra del Señor y nosotros guardamos su pacto y practicamos esta palabra, hermanos, su vida va bien. El problema en su matrimonio será resuelto. El problema en todos los tipos de problemas que usted tiene, poco a poco usted va a ver que todo se va a resolver. Todo se resume en usted dejar que esta palabra, Dios a través de esta palabra, opere en usted. Entonces ahí dice, ¿ahí qué sucede? Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Él es el único que puede dar poder. Él es el único que te va a dar vida para que usted pueda, para que la palabra haga efecto en usted. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu fuerza. Por eso, hermanos, la relación entre nosotros y el Señor es una relación de amor. Sin el amor, esta relación no funciona. Si es meramente algo técnico, usted sabe que no funciona. Tiene que haber el amor. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Y nosotros también amamos a Dios. Esta relación en amor es lo que hace que todo funcione entre yo y Él. Ahí el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oír en un aula es algo, pero estar en el corazón es otra cosa. Entonces, hermanos, no es cualquier oír, sino que es oír, con el oír con fe. Es un oír diferente, es el oír que hace que la palabra quede en su corazón. ¿Está bien? ¿Y cómo va a hacer que la palabra esté en mi corazón? Ahí no solo usted debe oír y colocar en su corazón la palabra, y usted necesita trabajar en otra generación, en sus hijos, en su familia. Tú,
las inculcarás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hermanos, es esto lo que, gracias al Señor, si nosotros percibirlo, nosotros comenzamos a practicar la inmersión en la palabra que Dios nos dio de regalo. Yo, si no me engaño, en 2023, creo que fue en 2023, ¿no? ¿Fue así? ¿Eh? ¿O 22? El embrión comenzó en el CEPEP de Lorena, y después el PAC tomó y comenzó a hacer la inmersión. Hermanos, ¿qué es inculcar la palabra en el corazón? ¿Qué es inculcar? En portugués, ustedes pueden procurar en Google. Portugués, el verbo inculcar en portugués significa imprimir o grabar algo. Algo, nosotros sabemos que es la palabra. Entonces, imprimir o grabar la palabra de Dios en el corazón, ¿por medio de qué? Por medio de repeticiones consecutivas. Usted hace repeticiones consecutivas y es hasta que esta palabra quede grabada en su corazón. Porque Dios no confía en el hombre. Dios sabe que el hombre escucha una vez y no le entra. Escucha la segunda vez y también no entra. Entonces nosotros necesitamos repetir. Necesitamos hablar uno con los otros. ¿Es así? Y las palabras de Dios, aquí dice, esta palabra que yo te ordeno. Las palabras de Dios son órdenes, y son órdenes. Yo necesito acatarlas y guardarlas en mi corazón para poder practicarlas. Entonces, hermanos, gracias a Dios que nosotros comenzamos a practicar la inmersión en la palabra, y más que esto, nuestros adolescentes se levantaron en este tiempo y ellos comenzaron a practicar esto mejor que nosotros. Ellos comenzaron a amar esta palabra, comenzaron a hacer inmersión, ellos comenzaron a hacer transcripción de los mensajes, ellos comenzaron a ¿qué? ¿Qué más? Ellos comenzaron a oír los mensajes el domingo, despertar los mensajes. Esto se llama dormir con Dios, despertarse con Dios. Durante todo el tiempo esta palabra estaba siendo inculcada en sus corazones. Hermanos, es así que nosotros hacemos. Al despertarnos, al levantarse, al acostarse, sentado en su casa o andando en el camino, en todo lugar nosotros podemos practicar y grabar la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros andemos. ¿Dónde está mi hojita de inmersión? Es tan importante nosotros andar con la hojita para que nosotros podamos. ¿Por qué? Porque está en el versículo siguiente. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, en el tiempo en que Dios mandó a Moisés hacer esto, hermanos, no había papel. La fabricación de papel sucedió en el siglo XVI. No había papel en esa época, y mucho menos impresiones de letras. Ellos no tenían esto en sus manos. Por eso Dios le mandó que ellos escriban, atar como una señal en sus manos, y también en el frontal entre sus ojos, y escribirlos en los postes de su casa, en los umbrales de la casa, y también ¿dónde? Y también en las puertas. Entonces ellos escribían en las puertas. Pero hoy, gracias al Señor, nosotros tenemos esto. Podemos llevarlos a cualquier lugar que nosotros vamos. En el metro, en el ómnibus, andando en las calles, en el trabajo. En cualquier lugar nosotros tenemos la inmersión. Nosotros podemos hacer inmersión, podemos leer, podemos inculcar. En todo tiempo orar y orar con las personas. Hermanos, gracias al Señor que es esto
que ha hecho la diferencia entre nosotros. Entonces, hoy tenemos las notas para inmersión que debemos llevar con nosotros por donde vayamos. Por eso, hermanos, si alguien, un empresario de Pará, recibió una oración, quedó muy tocado y comenzó a querer vivir la vida de la iglesia, solo que él estaba con muchos problemas en su casa, en la familia, y él no sabía cómo continuar su vida. Él llamó a un hermano: hermano, yo necesito ayuda, yo no sé cómo hacer, tengo muchos problemas, no sé cómo salir de esta situación. El hermano no le dio muchos consejos. El hermano solo le enseñó a este empresario a hacer la inmersión, imprimir su inmersión diaria y hacer inmersión. Hermanos, esto le salvó. La palabra le dio dirección a él y él salió del problema que estaba, y hoy él enseña a los otros a hacer inmersión porque él fue muy ayudado. Hermanos, es por causa de esto que Pablo, él también hablaba. Nosotros hablamos esto en Efesios 5, versículo 18. Ustedes recuerdan que Pablo nos dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. Hermanos, para vivir la vida de la iglesia, para vivir una vida victoriosa, una vida cristiana victoriosa, es nosotros llenarnos del Espíritu. De lo contrario, vamos a estar embriagados con los viños de este mundo. No necesitamos del vino para satisfacernos y alegrar. Nosotros necesitamos del Espíritu, llenarnos del Espíritu. ¿Y cuál es la manera de llenarnos del Espíritu, para andar en el Espíritu todo el tiempo? ¿Cuál es la manera? Aquí dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y después dice: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces la palabra es para ser hablada entre nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra entre nosotros, ¿qué sucede? La palabra es inculcada y la palabra va a nuestro corazón. Si no, entra por un oído y sale por otro oído. Y Pablo también habla a los Colosenses 3:16. ¿Cómo él dice? 3:16. A los Colosenses: habite, more en abundancia en vosotros la palabra de Cristo. Quiere decir, ¿cómo hacer habitar ricamente la palabra de Cristo en mí? ¿Cómo hacer esto? Aquí dice: enseñándoos, usted es instruido unos a los otros y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y entonces la palabra que Dios nos da es para nosotros hablar uno con los otros, para nosotros enseñar unos a los otros, para nosotros aconsejar unos a los otros. Pero aconsejar no con nuestras opiniones, sino aconsejar con la propia palabra. Esto que funciona en las calles. ¿Puedo orar por usted? ¿Hay usted? Sí. Antiguamente preguntaba: ¿usted tiene algún pedido? Yo estoy en problema con el matrimonio. Sí, a la persona: ora por mi matrimonio. Pero hoy nosotros no necesitamos hacer esto. Escoja un número, un ítem. Ahí la persona escoge, usted lee lo que Dios habló con nosotros en esta semana. Y esta palabra va a atender la necesidad de las personas. Esto es increíble. Está funcionando así. Es el poder de Dios. Cuando Dios habla con nosotros, es el poder de Dios para atender a las personas la necesidad que Él tiene. Entonces el mejor consejo que damos unos a los otros es a través de la palabra profética. Esto nos ha ayudado mucho, muy bien. Y oír con fe, hermanos, nos hace recibir el Espíritu, ¿no es así? Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Hermanos, cuando usted practica el oír con fe, usted obtiene Espíritu. Ahí el Espíritu hace milagros, el Espíritu tiene poder, el Espíritu hace el resto. Usted solo cumple
con su parte, que es oír diligentemente con fe. Ahí el Espíritu viene y va haciendo el trabajo en su vida. Entonces el oír con fe nos da el Espíritu. Pero la práctica de la ley no te da espíritu nunca, ustedes entienden. Entonces, si usted intenta practicar la práctica de la ley, Dios no concede el espíritu por la práctica de la ley. Dios concede el espíritu por el oír con fe. Entonces, vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, 1 y 2. Él dice, de un personaje, ustedes lo conocen, Nicodemos. Nicodemos. ¿Quién representa a Nicodemos en nuestro contexto actual de Gálatas? ¿A quién representa Nicodemos? Nicodemos representa lo máximo que un hombre es capaz de alcanzar en la práctica de la ley. ¿Estoy en lo correcto o no? Nicodemos, ¿quién era? Había entre los fariseos. Él era un fariseo, y no solo fariseo, un maestro entre los fariseos. Había un hombre de los fariseos que llamaba Nicodemos, un principal de los judíos. Era del liderazgo de la nación judaica. Este era un hombre grande, siendo hombre viejo. ¿Cómo entraré en el vientre materno? Entonces esto indica que él era un hombre mayor, con experiencia, maduro, líder de los judíos y también un maestro de la ley. Entonces él es el representante de todo lo que quien practica la ley puede alcanzar. ¿Qué hizo él entonces ahí? El versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quiere decir esto, la práctica de la ley lleva al hombre hasta un nivel de Nicodemos. Y Nicodemos probablemente era un hombre probablemente 50, 60 años de edad. Y Jesús tenía un poco más de 30 años de edad, la mitad de su edad. Nicodemos, ya de edad, con experiencia, él fue a pedir ayuda a Jesús que tenía la mitad de su edad. Y Jesús, usted enséñame cómo usted hace las cosas, porque nadie puede hacer estas señales, hermanos, señales. Solo el Espíritu concede hacerlo. Las señales, el hombre no consigue hacerlas. Entonces Nicodemos estaba admirado. ¿Cómo Jesús consigue hacer estas señales? Porque nadie consigue hacer estas señales si no viene de parte de Dios. Jesús, enséñame. Usted vino de la parte de Dios. ¿Cómo usted puede hacer estas señales? ¿Qué le dijo Jesús entonces? Ahí respondió Jesús. En verdad te digo, si alguien no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo aquí? Aquí, nacer de nuevo también es el sentido original de la palabra. Es nacer de lo alto. Entonces, si usted no nace de lo alto, usted no puede ver las cosas del reino de los cielos, que es de lo alto, el reino de los cielos. Entonces las señales que yo hago son cosas de otra esfera, de la esfera celestial, de la esfera del reino de los cielos. Entonces, si usted no nace de lo alto, usted no puede ver, usted no tiene acceso a estas cosas. ¿Está bien? Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto ya expliqué, qué es agua y espíritu. No voy a explicarlo ahora aquí. Entonces, ahí él dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Quiere decir, Nicodemo, no tiene sentido que usted vuelva otra vez a su vientre materno, intentar nacer con un Nicodemos, como un Nicodemos mejor. Esta es la teoría que
predica la reencarnación. La reencarnación dice que usted tiene otra oportunidad de vivir para ver si usted mejora su conducta, su comportamiento. Hermanos, no mejora nunca. En verdad no existe la reencarnación. Pero aún existiendo, el hombre no iba a mejorar nunca porque continúa en la esfera de las carnes, en la carne. Lo que es de la carne continúa siendo en la carne. Y nosotros necesitamos liberarnos de la esfera de la carne. Ahí él dice, lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Hermanos, es otra esfera, es otra dimensión. Si usted continúa en la esfera de la carne, usted va a continuar actuando como todo el mundo a lo máximo que usted quiera alcanzar. Practicando la ley en la carne es Nicodemo. Pero si usted quiere ser como Jesús, usted tiene que ir a otra esfera. Esta otra esfera es la esfera celestial y es la esfera del Espíritu. Entonces, para usted tener acceso a la esfera del Espíritu, usted tiene que nacer del Espíritu. Esto es nacer de nuevo, es nacer de lo alto. Hermanos, hoy nosotros sabemos, es tan fácil nacer de lo alto, nacer de nuevo es creer en Jesús, ¿no es así? Quien cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Basta creer, nosotros nacemos de lo alto. Entonces, quien nació de lo alto, hermanos, nació del Espíritu. Ahí el versículo 8 dice así: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo y usted que creímos en el Señor Jesús, nosotros nacimos del Espíritu. Entonces, hermanos, el deseo de Dios es que nosotros de aquí en adelante, nosotros seamos guiados por el Espíritu. Porque nosotros ya nacimos del Espíritu, nosotros pertenecemos al área espiritual, a la esfera espiritual. Entonces nosotros no debemos volver a la esfera de la carne y vivir racionalmente, viviendo en nuestra lógica, viviendo en nuestra sabiduría, ¿no es así? Hermanos, nosotros necesitamos aprender de aquí en adelante. Por eso nacimos del Espíritu, seguimos el Espíritu. Y hoy, hermanos, seguir el Espíritu es por la palabra. Entonces, y el Espíritu no tiene lógica. El Espíritu no tiene, en el área espiritual, no hay el próximo paso es aquí. Ustedes saben que el principio de la computación es la secuencia lógica. Ustedes saben esto, la secuencia lógica. Entonces, por ejemplo, por eso que el principio de la computación son los bits. Los bits solo contienen una información, sí o no. Es 1 o 0 o 1. Solo tiene esto. Entonces, es secuencia lógica. Por ejemplo, si 1 más 1 es 2, por ejemplo, 1 más x es igual a 2 y x es igual a que a 1. Entonces, si esto está correcto, ahí va sí. Si esto está equivocado, no. Esta es la secuencia lógica de la computación. Toda la computación salió de esta secuencia lógica. Nosotros, hombres, también andamos por la secuencia lógica. Entonces nosotros, es muy fácil alguien presentar la ley para que usted practique, porque es su esencia del hombre natural. La esencia es la secuencia lógica. La práctica de la ley atrae muchas personas porque es una secuencia lógica, pero andar por el Espíritu no hay secuencia lógica. Usted no sabe cuál es el próximo paso, ¿entienden? Nosotros habríamos imaginado, Amir, usted que practicó el colportaje por tantos años, usted nunca iba a imaginar que un día habría el colportaje dinámico. Ustedes que cuidaron de adolescentes tanto tiempo, nunca habrían imaginado que nosotros tendríamos a los adolescentes trayendo esta energía de vida a la iglesia. Hermanos, no es nada lógico. Entonces, lo que el Espíritu hace no es lógico. Si queda en la esfera lógica, nosotros vamos a llegar a tener a lo máximo muchos Nicodemos. Solo que nosotros necesitamos de Jesús.
necesitamos de muchos siguiendo al Espíritu, permitiendo que el Espíritu haga la obra de Dios, no solo a través de un hombre, sino a través de muchos. Los colportores en las calles no siguen la secuencia lógica, siguen al Espíritu. Ahí el Espíritu consigue hacer la obra. Usted que está, las mujeres conectadas, los hombres de oración, usted no sirven en la secuencia lógica, usted sirve al Espíritu. Y nosotros, todos nosotros servimos en la casa de adolescentes, como intendentes. Nosotros no seguimos en la secuencia lógica, nosotros seguimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu. Por eso, hermanos, Pablo llega a entrar a desesperarse y llamarlos de insensatos. Ustedes quieren volver de nuevo, ustedes recibieron al Espíritu, ¿fue por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, oh Señor Jesús, entonces por la práctica de la ley el hombre no recibe al Espíritu, pero por el oír con fe el hombre recibe al Espíritu y sigue al Espíritu, y así el Espíritu tiene libertad en conducir al hombre para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu tiene la libertad para conducir a la iglesia, para hacer la voluntad de Dios. Vamos a seguir a Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Hermanos, los Gálatas habían recibido la fe de una manera tan pura a través de la predicación de Pablo. Pero, infelizmente, poco tiempo después, ellos fueron contaminados con la predicación de los judaizantes y comenzaron a seguir esta secuencia lógica, seguir reglas, seguir doctrinas, ordenanzas con bases a la ley de Moisés. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de alcanzar, prometiendo alcanzar las mejores bendiciones por el esfuerzo de la carne. Hermanos, todo esto es engaño, engaño, engaño. Oh Señor Jesús. Y la ley, si usted quiere volver a la ley está relacionada con la carne. Romanos 7, versículo 5. Vamos a ver. Romanos capítulo 7, versículo 5. 7:5, ¿cómo nos dice? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Entonces la ley está relacionado con la carne. La ley intenta mostrar para el hombre que en la carne del hombre hay pecado. Y si el hombre realza el pecado, porque esta carne es la naturaleza pecaminosa, nosotros tenemos una naturaleza que nos hace pecar aquí dentro de nosotros, en el viejo hombre. Entonces la ley apenas nos muestra a nosotros, mire, esto es pecado, usted codiciar cosas de los otros, esto es pecado. Entonces la ley realza, esto es pecado, pero la ley no resuelve, y la carne del hombre continúa en la carne. El hombre continúa en la carne, continúa viviendo bajo la esclavitud del pecado. Entonces la ley está relacionada con la carne, en la esfera de la carne, pero la fe está relacionada con el Espíritu. Entonces, usted viviendo en la esfera de la fe, usted da libertad para que el Espíritu opere milagros para hacer la voluntad de Dios. ¿Usted prefiere qué cosa? Si usted prefiere la ley, usted va a quedar en la esfera de la carne y no va a salir de ahí. Pero si usted prefiere la fe, usted va a ¿qué? Usted va a ver que el Espíritu va a llevarte a hacer la voluntad de Dios en la esfera celestial. Entonces, hermanos, por eso Gálatas, insensatos. Y la carne, hermanos, de la carne está nuestra naturaleza pecaminosa y el origen de las pasiones pecaminosas que yo terminé de leer, pasiones pecaminosas, es que viven
Si yo continúo viviendo por la carne, están activas, están vivas. Por eso, hermanos, si nosotros continuamos viviendo por la carne, nosotros nunca vamos a vencer la carne. Porque la carne, dentro de la carne, si nosotros vivimos en la carne, hay varias pasiones aquí dentro que quieren de alguna manera llevarnos a pecar. Pero gracias a Dios, si nosotros, por el Espíritu, si vivimos en el oír con fe, usted va a salir de la esfera de la carne, porque su viejo hombre va a ser crucificado. Usted sale de la esfera de la carne y usted recibe el Espíritu. Y el Espíritu te conduce, y el Espíritu tiene libertad de hacer la obra de Dios en usted y por medio de usted. Por eso, hermanos, la carne es nuestro viejo hombre esclavizado por el pecado. Este es el hombre de Romanos 7, versículo 14, y no permite, vamos a leer, yo quería correr un poco, Romanos 7, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley de Dios es espiritual, porque está en la esfera del espíritu, pero yo estoy en otra esfera. Yo estoy en la esfera de la carne, y yo estoy vendido a la esclavitud del pecado. Entonces, versículo 21 y 22. Porque otra ley que peleando con la ley de mi mente me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Quiere decir, si usted quiere vivir por la práctica de la ley de Moisés, usted no va a salir de esta esfera de la carne y nunca va a liberarse de la esclavitud del pecado. Entonces, la única solución, hermanos, para el hombre libertarse de la esclavitud del pecado y también de la esclavitud de la ley, porque usted, siendo esclavo del pecado, usted termina siendo esclavo de la ley, porque la ley manda a usted no pecar y usted no lo consigue. Entonces, la única manera es hacer morir su viejo hombre. Ustedes recuerdan de la historia que yo hablé al principio de Romanos 7, cuando murió un marido, el marido, usted está libre de él, pero no estoy hablando de morir su marido. Este marido aquí, hermanos, este marido es nuestro viejo hombre. Si él no muere, yo estoy casado con él. Y yo no me libro de él, porque el viejo hombre no me libera del pecado, no me libera de la ley. Pero el día que mi marido muera, que el viejo hombre muera, yo estoy liberto. Esta es la solución de Dios, hermanos. Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, por la fe, nosotros morimos con Él en la cruz también. Y nuestro viejo hombre murió con Él. Entonces, si nuestro viejo hombre murió, nosotros estamos libres. Libres para casarnos con otros. ¿Casarnos con quién? Casarnos con Cristo. Hoy nosotros estamos casados con Cristo. Hoy es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Yo estoy crucificado con Cristo. El viejo hombre murió. Ya no soy yo quien vive, sino más Cristo vive en mí. Y este vivir que ahora vivo en la carne, yo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y asimismo se entregó por mí. Entonces, hermanos, esta es la liberación que Dios nos propone. Y nosotros vamos a querer volver a la ley de nuevo. No, no haga esto. Entonces, por otro lado, hermanos, resucitar con Cristo por la fe es vivir en novedad de vida. Romanos 6, 4 al 8. Porque somos sepultados juntamente con Él por muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No voy a leer el resto. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos aprender que cuando nosotros estamos en la esfera del Espíritu, estamos en la esfera de la fe, en el oír con fe, inmersión, inculcar la palabra nos lleva a la esfera del Espíritu. Oír de la fe me lleva a la esfera del Espíritu, y en la esfera del Espíritu yo estoy en la esfera de la fe. En la esfera de la fe, hermanos,
Mi viejo hombre ya murió con Cristo. Y en la esfera de la fe, yo hoy vivo en la resurrección de Cristo. Yo vivo en novedad de vida, porque Cristo resucitó y hoy Cristo vive en mí. Este es Gálatas 2:20. Entonces vamos a avanzar un versículo más. Gálatas 3, versículo 4. Yo no hablé de tantas cosas que sufriste. Oh Señor Jesús. Hermanos, todos nosotros, cuando comenzamos, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, nacemos de nuevo. Nosotros éramos todos simples. ¿Concuerdan conmigo o no? Usted es muy simple, usted es recién salvo, recién convertido, usted era simple, era humilde, pero con el pasar del tiempo usted comienza a adquirir un poco de conocimiento, usted comienza a adquirir un poco de experiencia, usted comienza a desarrollar capacidades, usted comienza a correr riesgos de perder la simplicidad del comienzo en depender solamente del Espíritu, y usted pasa a confiar en usted mismo. ¿Corre o no corre ese riesgo? Hermanos, yo percibo todo el momento en mi vida, yo tengo siempre estar atento, siempre vigilar, para yo nuevamente volver a confiar en mi capacidad, en mi experiencia, en las cosas del pasado, para yo no depender más del Espíritu. Ahí, hermanos, yo pierdo el vigor, pierdo el poder del Espíritu. Por eso, hermanos, vamos a mantenernos siempre simples. Por eso, hermanos, todos nosotros corremos el riesgo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora estéis perfeccionándose por la carne. Hermanos, vivir en la esfera de la práctica de la ley es lo mismo que usted vivir por su capacidad. Si usted continúa viviendo en su capacidad, usted confía en su carne y usted quiere ser perfeccionado en la carne. Hermanos, este no es el camino. No perdamos la simplicidad nunca. No vamos a servir al Señor por nuestro propio esfuerzo, por nuestras habilidades adquiridas a lo largo del tiempo de la vida cristiana. No vamos a depender de esto nunca. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Hermanos, yo no tengo tiempo de leer, pero si ustedes leen, en el tiempo que Pablo pasó allí, su primer viaje en Hechos, capítulo 13 y capítulo 14, cuando él pasó con Antioquía de Pisidia, pasó por Iconio, fue para Listra y Derbe, pasó por muchas persecuciones. Él fue hasta apedreado. Ustedes pueden leer después. Y los Gálatas sufrieron juntamente con él, porque ellos estaban dando oído a la palabra de Pablo y estaban siguiendo la palabra de Pablo. Estos también sufrieron persecuciones. Ustedes sufrieron todo esto por causa de la fe. Y ahora ustedes van a perder todo esto. Ustedes sufrieron todo esto, y ¿será que todo esto que sufrieron se tornó vano? Si realmente, de hecho, sufrieron en vano. Hoy vamos al último versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, ¿quién es que concede el Espíritu? Es Dios quien lo concede. Y Dios concede el Espíritu, ¿mediante qué? ¿En qué condiciones? Hermanos, Él concede el Espíritu es por la fe. Es por la fe. Entonces, yo voy a decir así: el canal que para Dios suplir las cosas de la esfera espiritual, hermanos, es la fe. Podemos ver esto en Hebreos. Vamos a Hebreos. Señor Jesús. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
esta palabra certeza, la fe es la certeza. Esta palabra certeza en griego es hipóstasis. Existe esta palabra en portugués, hipóstasi. En griego sería hipóstasi. Y esta misma palabra apareció también en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver en Hebreos 1, 2. En estos postreros días, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está refiriéndose a Cristo, el Hijo. Cristo es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios. Quiere decir, Dios es la misma gloria. Dios es la misma gloria y Cristo es su resplandor. Y Dios es la misma sustancia divina, el propio ser divino, y Cristo es la expresión exacta de su sustancia, la imagen de este ser divino. ¿Ustedes entienden? Entonces, esta palabra, expresión exacta de su ser, es la palabra hipóstasis, es la misma palabra, hipóstasis. Entonces, esta palabra ser es la substancia divina, es el propio ser divino y es la palabra hipóstasis. Entonces, volviendo a Hebreos 11:3, la fe es la hipóstasis de las cosas que se espera. ¿Qué significa esto? La fe, creo que mejor es intentar entenderlo así. La fe hace sustantivas o sustanciales, no sé cómo decirlo, las cosas de la esfera divina, de la esfera de Dios. Quiere decir, Dios, Él vive en la esfera de las cosas invisibles. Él vive en la esfera ¿cómo se dice? Oh, mi Dios. Dios habita en la eternidad. Dios habita en la eternidad. Y las cosas de la esfera de Dios son invisibles. Estas cosas son de la esfera de la fe. Y usted y yo, que vivimos en la esfera terrenal, de esta dimensión del tiempo y del espacio, hermanos, nosotros no tenemos acceso a las cosas de la esfera divina, de la esfera de la fe. Entonces, la única manera que nosotros tenemos tener acceso a las cosas de la esfera divina, de la esfera de la eternidad, de la esfera de las cosas espirituales celestiales de Dios, hermanos, es por medio de la fe. La fe hace real lo que es de Dios. En otras palabras, hace sustantivas las cosas de Dios. No sé si estoy consiguiendo que ustedes entiendan. Es que nosotros usamos en el pasado, la fe sustantifica la sustancia de Dios. La fe sustantifica el propio ser de Dios, la propia esencia de Dios. Entonces, la fe, para que nosotros tener algo concreto sobre las cosas de la fe, las cosas de Dios, es por la fe. Entonces, la fe, lo único que nosotros tenemos, es el canal para nosotros tener acceso a las cosas de Dios. Si usted quiere el Espíritu, está con Dios. Pero ¿cómo usted tiene acceso a las cosas de Dios? Es por la fe. Entonces, es por el oír de la fe, es que Dios concede el Espíritu. Porque disculpen usar esta palabra, la única ventana, portal, puerta que da acceso a las cosas de Dios para el hombre es la fe. Entonces, es por la fe, hermanos, que Dios concede el Espíritu. ¿Pudieron entender o no? ¿Se pueden entender?
Entonces, discúlpeme que yo tengo esta dificultad para explicarles a ustedes, pero es esto. Entonces, el oír con fe hace que Dios conceda el Espíritu. Entonces, la esencia, por eso que él dice así, la convicción de cosas que no se ven. Por eso el versículo 3, estoy leyendo Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, las cosas visibles de la creación que nosotros vemos aquí, hermanos, el origen de estas cosas son las cosas invisibles, están con Dios. Entonces, ¿cómo yo consigo tener acceso a las cosas de Dios? Es por la fe. Entonces, vamos a volver a Gálatas, Señor Jesús. Entonces, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, la práctica de la ley aún está en la esfera del esfuerzo humano, está en este plano, en esta dimensión nuestra, y nunca vamos a alcanzar el Espíritu. Dios nunca nos va a dar el Espíritu en este plano, pero el oír con fe abre el canal para Dios suplir al hombre el Espíritu en abundancia. Esta palabra concede aquí tiene el sentido de suplir con abundancia. Dios quiere suplirnos con abundancia su Espíritu. Pero si nosotros no tenemos el canal correcto para recibir, no recibimos nunca. Usted quiere practicar la ley, nunca recibe. Usted no está en el canal correcto. Hermanos, el canal correcto es el oír con fe. Es la palabra fe. Por eso, hermanos, la propia explicación de Pedro en Hechos 15, lo que Pedro habla en esta fatídica reunión de Hechos 15, Pedro dice así, yo encontré interesante en versículo 8, capítulo 15, versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces, Dios concedió el Espíritu Santo a los judíos que creyeron en el Señor en el día de Pentecostés en la esfera de la fe. Y Dios también concedió en Hechos 10, en la casa de Cornelio, cuando Pedro fue allí y predicó la palabra a los gentiles, también concedió el Espíritu Santo por medio de la fe. No fue por la práctica de la ley, ¿es verdad? Entonces Pedro tenía esta claridad. Dios concedió el Espíritu Santo a ellos, a los gentiles y también a nosotros, de la misma manera. Y versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe sus corazones. Quiere decir, Pedro entendió, en el Nuevo Testamento, en esta nueva dispensación de la fe, no hay distinción, Dios no hace distinción entre judíos que creyeron y los gentiles que creyeron. Todos hacen parte de los miembros del mismo cuerpo de Cristo, solo que los judíos los judaizantes quieren ser diferentes, que los gentiles son diferentes. Nosotros tenemos algo más, por eso tenemos que continuar practicando la ley. No, hermanos, es triste, pero Pablo muestra que no es esto. Entonces, la mayor prueba de la acción de Dios es conceder al hombre por la fe el Espíritu Santo. Él nos dio el Espíritu Santo, fue por la fe. Por eso, hermanos, hoy lo más maravilloso que yo creo en la iglesia, el Espíritu Santo está actuando, porque finalmente nosotros estamos en la esfera de la fe, y en la esfera de la fe hace que el Espíritu tenga libertad de nacer entre nosotros. Por eso, hermanos, vamos a continuar en la esfera de la fe. No vuelva para su capacidad, no vuelva para sus experiencias. Pero en mi tiempo no era así. Por mis experiencias no deben ir por este camino. Hermanos, nos vamos a volver de nuevo a la esfera de la carne. Vamos a seguir al Espíritu.
Pero seguir al Espíritu no es de una manera aleatoria, es seguir la palabra. Nosotros tenemos la palabra como la antorcha que nos indica el camino. Muy bien. Y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento recibe el Espíritu por la fe y anda por el Espíritu en su vivir diario. Todo esto está en Romanos 4 al 8 y sigue el Espíritu para realizar la obra de Dios según la voluntad de Dios. Yo voy a leer Romanos 8 para que ustedes no queden sin saber de lo que yo estoy hablando. Vamos a ver, Romanos 8. Lo voy a leer algunos versículos. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hermanos, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, no ser guiados por nuestra secuencia lógica, es guiado por el Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de filiación, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, todo ahora, hermanos, es seguir el Espíritu. Y este Espíritu en verdad es el propio Cristo. Y nosotros hoy somos herederos de Dios. Un hijo, cuando crece, en cuanto el hijo es inmaduro, no puede ser heredero. Pero cuando el hijo madura, puede ser heredero. Y Dios está esperando cada uno de nosotros que maduremos. Cuando lleguemos a la madurez, podemos ser herederos y seremos coherederos de Dios. Y nosotros, que con Él sufrimos y con Él seremos glorificados. Y cuando el Señor vuelva, miren aquí, solo para que ustedes se alegren un poco. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Lo que Dios preparó para nosotros, que andamos según el Espíritu y guiado por el Espíritu, es algo glorioso. La gloria se va a revelar en nosotros. Porque en anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es hoy? Nosotros somos hijos de Dios, pero el Señor está incubado dentro de nosotros, nadie lo ve. Nosotros vamos en las calles, nadie sabe que tenemos al Hijo de Dios incubado en nosotros, pero un día este Hijo de Dios que está siendo formado en mí va a ser revelado, y cuando se revele va a ser revelado en gloria. Y toda la creación está esperando esto. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiere decir, hoy en la carne nosotros vivimos bajo un cautiverio de la corrupción. Y nosotros llevamos a toda la naturaleza a vivir también bajo el cautiverio de la corrupción. No solo yo, en el viejo hombre, estoy bajo la esclavitud de mi carne pecaminosa, pero nosotros cuando caímos, nosotros llevamos a toda la creación a estar sujeto al cautiverio de la corrupción. Entonces, toda la creación está aguardando nuestra liberación aquí. Para la libertad de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la filiación, la redención de nuestros cuerpos. Hasta nuestro cuerpo será transfigurado en gloria. Cuando el Señor vuelva, nuestro cuerpo nosotros seremos totalmente glorificados. Bueno, no era esto en verdad
Este es el tema que quería hablar, pero yo quiero hablar para ustedes, hermanos. Dios concede el Espíritu y el Espíritu hace milagros. No tiene sentido usted querer hacer el milagro. Usted primero tiene que tener el oír con fe para Dios conceder el Espíritu. El Espíritu teniendo libertad, el Espíritu va a hacer milagros. Él va a hacer milagros ¿para qué? No es solo para exhibición. Él va a hacer milagros para hacer la obra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Hechos 2:22. Este Espíritu ya estaba en Jesús haciendo milagros. ¿Y quién hace milagros, hermanos? Es el Espíritu que hace milagros, es el propio Dios. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ustedes entienden, cuando nosotros, por el oír con fe, en la esfera de la fe, Dios concede el Espíritu, hermanos, el Espíritu hace milagros por medio de nosotros. ¿Y el Espíritu hace milagros para qué? Para hacer la obra de Dios. Y Dios entonces, a través de nosotros, consigue realizar lo que Él quiere hacer. Hermanos, cuanto más usted está en el oír con fe, más Dios va a concederte el Espíritu, más Dios a través del Espíritu va a hacer estos milagros. ¿Y estos milagros son para qué? Estos milagros son parte de la obra de Dios que Dios quiere realizar. Dios quiere terminar esta era, Dios quiere volver, Cristo quiere volver. Entonces depende de yo y usted continuar en la esfera de oír con fe para Dios conceder más Espíritu, para Dios hacer milagros, para Dios realizar su propia obra, Dios hacer su voluntad a través de nosotros. Por eso, hermanos, cada vez que usted ve en la Biblia a los apóstoles o alguien haciendo señales, milagros y prodigios, es porque el Espíritu tiene libertad. Por el oír con fe, tiene libertad de hacer milagros para hacer la voluntad de Dios. Por eso Hechos 2. Oh, Señor Jesús. Hechos 2, ¿no es así? 43. Aquí dice, porque los apóstoles también estaban en el Espíritu y daban libertad que el Espíritu trabaje. Y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ustedes recuerdan que Jesús hacía señales que Nicodemos no conseguía hacer. Los apóstoles conseguían hacer prodigios y señales, porque el Espíritu es quien hace milagros. Capítulo 3, versículo 12. Pedro explica, después que hubo una cura milagrosa de un paralítico de nacimiento que nunca anduvo en su vida, y de repente Pedro ordena que se levante, y él se levanta en un solo salto. Es imposible esto, hasta en la medicina es imposible. Una persona que nunca anduvo, ni siquiera levantarse, no tiene músculo, ni los tendones funcionan, es un milagro. Y Pedro dice así, versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Hermanos, no somos nosotros, no. Quien hace los milagros es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es esto que quiero explicarles a ustedes. 4:16. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? El Sanedrín quería callar a los apóstoles. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Es una señal. ¿Quién hace las señales? Es el Espíritu, no es el hombre. 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 6:8 también. Esteban
lleno de gracia y de poder, lleno de gracia y de poder. ¿Hacía qué? Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No es que Esteban tenía capacidad de realizar milagros, sino que es el Espíritu. Y como el Espíritu tiene libertad, es porque usted está en la esfera de la fe. Usted está haciendo el oír con fe. Por eso, hermanos, no es algo pequeño cuando nosotros hacemos inmersión en la palabra, cuando hacemos gritos de guerra, transcripción, dormir con Dios, despertarse con Dios. Vamos a las calles predicando el Evangelio. ¿No es así? Hermanos, el Espíritu hace milagros, porque Dios concede el Espíritu Santo y el Espíritu hace milagros. Entonces, esto, hermanos, esto es una advertencia para nosotros de nunca salir fuera del modelo de Hechos 42. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, y el resto sucede. Entonces vamos a perseverar en las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión sobre la palabra, y ahí nosotros confiamos que la palabra que nosotros recibimos e inculcada en nuestro corazón, ella tiene poder para que el Espíritu haga la obra de Dios, realizar la obra de Dios en medio nuestro. Por eso, hermanos, no debemos volver a confiar en la carne, con nuestra capacidad, en la tentativa de hacer la obra de Dios. Yo tengo experiencia, dejen conmigo este servicio. Yo hace años que hago, yo sé hacer. Usted puede saber hacerlo en años, pero usted tiene que depender del Espíritu. Después de años tienen que depender del Espíritu. Nunca diga así: yo soy coordinadora de este servicio hace mucho tiempo. Puede ser, pero usted continúa necesitando depender del Señor. Por eso, cada vez que yo tengo que ministrar esta palabra, ustedes no saben, es bueno nosotros siempre continuar teniendo un frío en la barriga. Nosotros no depender de nuestra capacidad, la propia experiencia. En todo tiempo, hermanos, necesitamos estar en el oír con fe, para que en la esfera de la fe Dios pueda conceder el Espíritu, porque quien concede el Espíritu es Dios, no depende de mí. Entonces, para Dios concederme el Espíritu, yo tengo que estar en una condición correcta. ¿Cuál es la condición correcta? Es el oír con fe. Y el oír con fe necesita tener un corazón simple, que ama la palabra, que tiembla a la palabra. Y ahí el Señor concede el Espíritu, y el Espíritu hace milagros. Por eso, en la esfera del esfuerzo humano, si todos nosotros volvemos a la práctica de la ley, todos nosotros intentamos vivir la vida de la iglesia usando lo mejor de nuestro propio esfuerzo, ¿sabe qué va a surgir entre nosotros? Si todos nosotros volvemos a usar nuestra capacidad, usar nuestra experiencia, usar nuestro conocimiento, ¿sabe qué va a suceder? Va a volver a suceder entre nosotros como ya sucedió en el pasado, hermanos. Jerarquía, competencias, disputas, quién es mejor, quién es peor, ¿no es así? Y como sucedió con Diótrefes en el tiempo, al final del primer siglo, el amor por la primacía, la búsqueda por la posición en la iglesia y la lucha por los seguidores. Hermanos, son elementos causadores de la división en la iglesia y paralizan la obra del Espíritu. Nosotros no queremos paralizar la obra del Espíritu. Vamos a continuar dando libertad para el Espíritu. Vamos a permanecer simples, confiando en la palabra, usando nuestra fe, que esta palabra inculcada pueda, a través del Espíritu, dar a Dios que haga su obra con milagros, prodigios y señales. Entonces ustedes no saben cómo es importante que nosotros volvamos a tener señales y prodigios entre nosotros, hermanos. De la última, ¿cómo se dice? Expo Cristiana. ¿Eso fue en qué año?
la Expo Cristiana 2019. Después no hubo más. Y este año va a haber de nuevo y nosotros vamos a participar. Y hermanos, ahí invitaron a un pastor para hacer la inauguración. Y en su palabra de inauguración, él dijo lo siguiente: infelizmente, hoy no se ve más entre nosotros aquellas señales y prodigios y milagros que eran común al comienzo del libro de Hechos de los Apóstoles. Y nosotros no hemos visto más esto. Y gracias a Dios, hermanos, estas señales volvieron. Y usted no sabe qué bendición es esto, qué privilegio es poder participar y volver a vivir en estos días. Y nosotros vamos a volver para que el Señor restaure todo como era en el principio, en la iglesia en Jerusalén, en Hechos 2:42 al 47. Aquel es nuestro modelo y el Señor está restaurándonos. Con los muros cerrados, con las puertas colocadas, el Señor está arreglando todos los servicios, las ofrendas, para Él volver a tener una iglesia como instrumento para que el Espíritu, a través de sus milagros, hacer la obra de Dios hasta la venida del Señor. Es esto que yo tenía que hablarles a ustedes. Amén. Jesús es el Señor.